Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a mirar un poco más a fondo lo que serían los convertidores de corriente continua a corriente continua. Serían CC, también le llaman CD. Aquí tenemos una lista de los más comunes. El día de hoy vamos a tocar específicamente uno, que sería el convertidor reductor. Esta imagen ya la habíamos visto, entonces como el día de hoy vamos a estar ya implementando estos parámetros, entonces decidí colocarlo nuevamente para que tengamos en cuenta que esto sería el tiempo total, ¿verdad? Donde nosotros completamos un periodo y lo que sería nuestro ciclo de trabajo por ese tiempo de, que lleva terminar un ciclo sería el tiempo de encendido, ¿verdad? Entonces, finalmente podemos decir que el tiempo total es el tiempo de encendido más el tiempo de apagado. Esta D la habíamos denominado como ciclo de trabajo en la clase pasada y viene definido por el cociente entre esto que estamos viendo, ¿verdad? También guarda una relación, esto sería TS, aquí abajo, guarda una relación con lo que serían las tensiones. Tenemos la tensión VO sería la de salida y VI sería la de entrada. Entonces, por medio de esto también podemos obtener el valor del ciclo de trabajo D. En el momento en que nosotros optamos por utilizar un convertidor, el objetivo principal es poder mantener a un valor estable la tensión de salida, si bien habíamos visto que la misma no es perfecta, que tiene un cierto rizado, pero este rizado es despreciable. Nosotros podemos lograr eso o lograr acercar al valor que deseamos por medio de algo muy importante que es el control. En las clases posteriores vamos a estar adentrándonos en el control luego de poder interiorizarnos con lo que serían los convertidores en sí. También vamos a tocar a su tiempo eso. Entonces, este circuito de control nos permite poder garantizar ese valor de salida que estamos deseando al cual va conectado nuestra carga. Vamos a analizar este circuito. En este circuito se utiliza un capacitor, que sería un filtro C, pero tiene un cierto inconveniente. Entonces, ¿cuál sería ese inconveniente? Que el capacitor no tiene dónde descargarse porque el capacitor almacena energía y esto lo devuelve al sistema, entonces no tiene dónde descargarse, entonces ese es un inconveniente. Entonces, por eso se opta por colocar un inductor, pero nuevamente se encontró una falencia en esta segunda opción que es un filtro LC y es que en esta bobina tampoco tiene dónde descargarse. Entonces ahí se optó por colocar un diodo. Entonces ahí vamos viendo que esta era la primera opción, no fue suficiente, entonces se introdujo un inductor, tampoco fue suficiente, pero solucionamos eso por medio de la inclusión de un diodo. Nosotros habíamos ya conversado un poco sobre lo que es un diodo volante, que también es conocido como diodo de libre circulación. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, este diodo lo que permite es dar un camino a la corriente. Entonces, al tener ya este circuito, que incluiría el diodo, la inductancia y el capacitor, obtenemos un convertidor reductor, que es lo que estamos observando aquí. Aquí tenemos el interruptor. Nosotros utilizamos como interruptor los transistores por medio de las zonas de trabajo, ¿verdad? Que habíamos dicho que de saturación y de corte son las que utilizamos para que el mismo tenga una función de interruptor. O sea, aquí estamos viendo la simbología del transistor. Aquí estamos viendo la tensión de salida y se observa que presenta un rizado, pero nosotros vamos a considerar que es despreciable, ya que el mismo es muy pequeño. Para poder realizar el análisis de todos los circuitos que vamos a estar utilizando, vamos a tener en cuenta estas condiciones que estamos viendo aquí.
por ejemplo, que los semiconductores son ideales, que L y C no tienen pérdidas. Los inductores y los capacitores poseen una pequeña resistencia, entonces disipan también energía, pero para nuestro análisis vamos a considerar que no presentan ningún tipo de pérdida, como dijimos lo del rizado, y también la fuente de entrada, que sería esta tensión aquí. Cuando hablamos de una fuente, también habitualmente disipa energía y esto se simboliza por medio de un resistor, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a obviarlo y considerar que todos nuestros elementos no poseen ningún tipo de pérdida. Al momento de analizar nuestros convertidores, en este caso el día de hoy el reductor, vamos a enfocarnos en el modo de conducción. Así como habíamos visto para los otros convertidores, teníamos dos modos de conducción, que sería el continuo y el discontinuo. Esta corriente vemos que tiene una forma, ¿verdad? Esta sería la corriente que obtenemos por medio del convertidor que vamos a estar estudiando hoy, del reductor. Pero lo importante aquí es poder analizar que cuando estamos en una conducción continua, vemos que tenemos corriente siempre, en ningún momento esta corriente se hace cero. Sin embargo, aquí cuando tenemos una conducción discontinua, vemos que existe un momento, un cierto tiempo, un rango de tiempo en el cual esa corriente se hace cero. Entonces, esa sería la diferencia. Cuando tenemos conducción continua, la corriente no se hace, tenemos una corriente circulando ahí, no se hace cero. Sin embargo, en la conducción discontinua sí. Esta es una forma de onda cuadrada que correspondería a la tensión. Esta sería la tensión en nuestro convertidor. Y vamos a resaltar que cuando nosotros calculábamos lo que sería nuestra tensión media, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros integrábamos, ¿verdad? ¿Qué representa la integral? La integral estaría representando el área bajo la curva. Entonces nosotros teníamos diferentes formas de onda. Calculábamos el área que correspondería a la zona de abajo de cada forma de onda, ¿verdad? Es decir, el área. Pero en este caso, como es una forma de onda cuadrada, entonces podemos optar por una forma más sencilla de calcular dicha área, ¿verdad? Que sería utilizando la fórmula del área de un rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta el lado y el ancho. Entonces tenemos aquí, esto sería nuestro eje cero. Entonces de aquí a aquí tendríamos el valor de B1 y de aquí a aquí tendríamos el valor de T1 si lo miráramos como lados, ¿verdad? Como longitudes nada más de los lados. Entonces es mucho más sencillo realizarlo de esta forma que realizar una integral, ¿verdad? Entonces esta forma de onda cuadrada se presta a que podamos hacer eso. Vamos a resaltar que aquí tenemos un área positiva que se encuentra encima del eje cero, ¿verdad? Y aquí tenemos una negativa, pero ambos tienen el mismo valor en cuanto a módulo. Entonces vamos a analizar un poco este convertidor o cuál es su comportamiento, pero en un modo de conducción continua, primeramente. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda antes de empezar a analizar el circuito. Todos los van a hacer con, antes que nada, Sí, buenas cosas. buenas noches. Eh, Van a hacer todo con valores de tipo RMS, ¿verdad? Em, Con valores continuos, como habíamos dicho. Tipo, para ubicarme, no va a preguntar. y en realidad vamos a tomar la ecuación en sí, porque cuando calculamos el valor RMS estamos calculando como su equitativo en una corriente continua cuando tenemos una alterna. Pero nosotros no vamos a hacer eso, vamos a estar tomando la ecuación en sí que representa cada uno. Cuando nosotros dibujamos una senoidal, tomamos amplitud máxima por seno de WT más un ángulo si es que no se encontraba en fase cero, ¿verdad? Entonces, esa era la ecuación que representaba. Entonces, era la ecuación, no era el valor medio ni el valor eficaz. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, solo que ya no vamos a estar trabajando con una corriente alterna.
de ese mismo tipo, de una senoidal. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en la gráfica. Entonces, esta es la función, ¿verdad? Nosotros a la función aplicábamos la fórmula de valor RMS o valor medio. Sin embargo, ahora nosotros vamos a estar trabajando con la forma de onda en sí. No vamos a estar aplicando eso todavía, ¿verdad? Pero en el caso de que se les pida, entonces es muy importante tomar en cuenta el concepto. Se les pide el valor medio de la tensión, entonces como es una forma de onda cuadrada, pueden hacerlo directamente utilizando la fórmula del rectángulo, del área del rectángulo. Entonces de repente es mucho más rápido hacer eso que hacer una integral. Entonces para tener en cuenta que podemos aplicar esos mismos conceptos a una forma de onda diferente a la senoidal que estábamos acostumbrados, ¿verdad? O a lo que resultaba tras tener una fuente de entrada senoidal. Ah, entiendo. Ya que no va a ser, ahora ya no va a ser más senoidal lo que, No, ya no, porque nosotros estamos eso es lo utilizando que, un convertidor de corriente continua a corriente continua. Entonces, cuando teníamos la senoidal, nosotros estábamos teniendo como entrada una corriente alterna, pero nosotros ahora estamos utilizando un convertidor de corriente continua a corriente continua. Entonces, nuestra fuente en sí es un valor constante, pero lo que pasa es que nosotros utilizamos un transistor para poder abrir y cerrar el circuito. Entonces, al abrir y cerrar el circuito, por medio de esa corriente continua o tensión, perdón, de tensión continua de entrada, podemos nuevamente obtener una forma diferente, en este caso una forma de onda cuadrada. Pero aquí la tensión de entrada es una fuente de tensión continua. Nosotros anteriormente aquí teníamos una fuente de tensión alterna. sí, pues entiendo. Gracias, pues. De nada. Perdón. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar nuestro circuito. Para el ejercicio en sí, yo no tengo resuelto el ejercicio en formato digital. Ahora vamos a resolver juntos. Entonces, cuando termine la clase, voy a alzar nuevamente este material para que puedan tener el desarrollo. Solamente tienen el enunciado aquí, no tienen el desarrollo. Entonces ahora vamos a desarrollar en breve todos juntos y les alzo con la resolución. Bueno, tenemos dos modos o dos estados en los cuales puede estar nuestro transistor dentro de nuestro circuito. Uno es cerrado y otro es abierto. Entonces, aquí tendríamos nosotros nuestro transistor y aquí estaría el diodo, ¿verdad? Este diodo tiene esta forma. Entonces, ¿qué sería? Aquí tenemos el positivo y aquí el negativo. Entonces, cuando el transistor se cierra, ¿verdad? Tenemos, o cuando está funcionando como un interruptor cerrado, entonces aquí tendríamos una corriente. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa corriente viene aquí y opta por pasar por el inductor. ¿Por qué? Porque nuestro diodo no se encuentra polarizado directamente, sino que se encuentra inverso. Entonces, al estar inverso, no conduce y es como si fuera que el mismo no se encuentra allí. Entonces, por eso es que en este circuito no estamos viendo el diodo. Entonces, está en abierto, no está polarizado directamente, por eso se simboliza de esta manera. Pero si miramos el circuito original, vamos a ver que ahí se encuentra el diodo y aquí se encuentra el transistor, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones, vamos a recorrer la malla y a obtener lo que sería la tensión en nuestro inductor. Entonces, si venimos por aquí, tendríamos menos V de entrada. Venimos por aquí, esto sería aquí más la tensión y aquí menos. Entonces vamos a tener más VL. Y venimos por aquí y tocamos por el terminal positivo, entonces sería más V de salida. Entonces todo esto igualamos a 0. Entonces al despejar de ahí VL, nos quedaría de la siguiente manera. Esto pasa positivo y esto pasaría negativo. Entonces si tomamos en cuenta nuestros parámetros de tiempo que vimos, que sería dt, el primer tramo, y luego sería lo restante, ¿verdad? Que sería ts menos en dt,
podemos decir que para el primer tiempo, el primer rango de tiempo, la tensión correspondería a esta ecuación que estamos viendo. Entonces aquí sería el primer rango de tiempo. Entonces durante este tiempo tenemos una tensión de V in menos V out. Y luego vamos a analizar este tramo. De aquí a aquí sería dt y hasta aquí sería ts. Entonces si vamos a analizar de aquí a aquí sería ts menos t por t. Bueno, entonces vamos a pasar. Esto sería cuando el transistor está cerrado. Ven, aquí está dibujado cerrando el circuito, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el segundo modo, que sería cuando el transistor está abierto. Entonces, cuando el transistor está abierto, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra fuente de tensión no se encuentra conectada, pero en este periodo, cuando teníamos la fuente conectada, nuestro capacitor estuvo almacenando energía. Entonces, al momento de abrir, vamos a tener esa energía ahí. Ven que el capacitor, aquí estaría el capacitor, esta parte, tiene un símbolo de fuente. Es para que tengamos en cuenta que en ese momento el capacitor está funcionando como fuente, porque si no teníamos este capacitor, al desconectar nuestra tensión de entrada, no habría corriente en el circuito, ¿verdad? Pero por medio de este capacitor que estuvo almacenando esa energía, podemos nuevamente tener corriente en el mismo. Entonces aquí vamos a analizar el comportamiento durante este tiempo, ¿verdad? Que sería TS o T también. Vamos a llamarle T. Sería T menos D por T. Entonces, esto es lo mismo que decir, aquí sería factor común T y 1 menos D. Esta expresión que acabo de escribir es la más habitual, pero es lo mismo que esto, solo que se hizo un pequeño trabajado ahí, ¿verdad? Pero van a encontrar más expresado de esta manera, que sería el segundo rango, ¿verdad? Entonces aquí vamos a recorrer la malla y tendríamos ahí la corriente. Nuestro diodo, en este caso, sí se encuentra conduciendo porque la corriente tiene este sentido, ¿verdad? Al tener ese sentido la corriente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro diodo que se encontraba ahí está polarizado en forma directa. Entonces, al estar polarizado en forma directa, estaría conduciendo, o como nosotros habitualmente le decimos, deja pasar, ¿verdad? Entonces está conduciendo, está permitiendo que haya una circulación de corriente por el mismo. Entonces, por eso es que vemos que nuestro diodo tiene esta simbología en este tramo. Y el transistor está abierto, entonces por eso aquí vemos que no está conectado. Entonces, vamos a analizar la malla, tendríamos más BL, luego venimos y chocamos con el terminal positivo del capacitor, que sería también la tensión de salida. ¿Por qué sería la tensión de salida? Porque el capacitor está en paralelo con nuestro resistor, que es la carga, que es lo que tenemos aquí. Por eso en el circuito, a partir de aquí ya no se simboliza, porque como está en paralelo, entonces ya sería la misma tensión que tenemos en nuestro resistor. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos más BL más BO. Entonces, esto es igual a 0. Despejamos BL y tenemos que sería menos BO. Entonces, ahí tenemos el valor de BL en ambos rangos de tiempo. Ahora vamos a ver eso en la gráfica. Entonces, tenemos aquí de 0 a DT, tendríamos como tensión BL, B in menos BO, que es lo que calculamos aquí, ¿verdad? Entonces, de 0 a DT. Y luego de DT hasta T, ¿verdad? Hasta finalizar, tenemos menos VO. Entonces sería desde DT hasta T tenemos VO negativo, que representa la tensión BL. BL menos VO. Correspondería a esto, que es lo que está indicado. Ahora vamos a analizar lo que sería la corriente. Dijimos que vamos a estar estudiando esto en modo de conducción continua, entonces nuestra corriente no se hace cero. Al decir que no se hace cero, quiere decir que tenemos un valor mínimo
Y también vamos a tener un valor máximo, hasta qué valor va a incrementar nuestra corriente. Entonces, ese valor de corriente mínimo sería este límite inferior, que sería el valor más pequeño que puede llegar a tomar nuestra corriente. Y es distinto de cero porque aquí estaría nuestro eje cero. Entonces, cuando hablamos de corriente mínima, se refiere a este valor. Y cuando hablamos de corriente máxima, sería el pico o el máximo valor que podemos obtener por medio de nuestra corriente, ¿verdad? El máximo valor que puede tomar nuestra corriente. Entonces, ahí hemos tocado dos puntos importantes o dos parámetros que vamos a utilizar bastante, que sería el valor de la corriente mínima y el valor de la corriente máxima. Eso vamos a utilizar mucho. Bueno, vamos a tener en cuenta que tenemos aquí una pequeña variación de corriente que estaría oscilando entre el valor máximo y el valor mínimo. Esta variación de corriente viene definida por esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, para ambos casos, esto va a tener un valor diferente. ¿Por qué? Por los límites de integración. Vemos que tenemos una integral. Entonces, los límites de integración van a ser diferentes. Cuando hablamos de esta zona, vamos a tener un valor y en esta zona otro valor. Entonces, por eso se para en dos rangos de tiempo para considerar eso. Y la idea de hacer todo esto es poder obtener la ecuación que representa esta forma de onda que estamos viendo aquí. Entonces, primero tomamos cuando va creciendo la pendiente y luego cuando va decreciendo. Entonces, vamos a tocar primero cuando se encuentra creciendo y vamos a tener de esta forma. Delta IL va a ser igual a 1 sobre L y tenemos la integral. Entonces la integral ahí va a ser de 0 a T. Y es la integral de BL. BL en este tramo, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de Bin menos Bout. Entonces vamos a reemplazar BL por esos valores. Sería Bin menos Bout. Entonces al resolver esto, vamos a tener Bin y Bout van a salir como constantes. Entonces lo que vamos a integrar es nuestro diferencial, me falta aquí, voy a colocar acá enfrente. Nuestro diferencial es del tiempo, entonces lo que vamos a integrar es el tiempo. Como va de 0 a t, al integrar de t vamos a tener t. Entonces va a ser t valorado de 0 hasta t. Entonces ahí tendríamos solamente t porque 0 no hace la diferencia. Entonces esto estaría multiplicado por t y nuestro valor de 1 sobre L también sale como constante. Entonces tenemos este valor como variación de corriente. Entonces vamos a mirar aquí. ¿Qué es lo que tenemos como corriente aquí? Tenemos este valor mínimo más este valor de crecimiento de nuestra pendiente, ¿verdad? Siempre tenemos como suelo el valor mínimo, pero podríamos estar aquí, ¿verdad? En varios puntos de esta recta. Entonces, por eso es que sumamos a lo que sería la recta, ¿verdad? Entonces tenemos IL mínimo, porque tenemos esto aquí, más lo que acabamos de calcular, que es esto que tenemos aquí. Y así se llega a la ecuación de la corriente que representa a este tramo. Ahora vamos a analizar lo que correspondería al siguiente tramo, que sería de aquí para aquí, cuando nuestra recta se encuentra decreciendo. Entonces ahí tenemos que hacer nuevamente nuestra integral, pero vamos a considerar los parámetros de los límites de integración, ¿verdad? Que corresponde a ese lapso, a ese rango de tiempo. Entonces tomamos nuevamente esto y vamos a empezar a resolverlo. Entonces vamos a tener que delta IL es igual a 1 sobre L y tenemos nuestra integral. Nuestra integral va a ser desde dt o td es igual, porque es un producto, hasta t. ¿Y qué valor tiene la tensión aquí cuando la recta está decreciendo? Nosotros vimos que tiene un valor de menos Bout, ¿verdad? Aquí habíamos visto BL
nos salió menos Vout. Entonces por eso ahora vamos a reemplazar menos Vout. Y el diferencial de T. Entonces si nosotros resolvemos eso, vamos a escribir aquí como cálculo auxiliar. Vamos a tener Vout, va a salir como constante. 1 sobre L también sale como constante, entonces vamos a resolver la integral. Entonces tenemos la integral de TD hasta T de diferencial T. Entonces esto sería T valorado en TD y T. Entonces al hacer reemplazo tendríamos T menos TD. Y esto resulta de resolver la integral. Entonces vamos a multiplicar y agregar aquí. Sería T menos TD. Entonces ahora tenemos ya esta variación. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a considerar, si queremos graficar esa zona, vamos a considerar nuestro valor máximo de la corriente y a eso vamos a ir restándole porque esto va decreciendo. Entonces así es como llegamos a esto. Esto sería el valor máximo. Entonces sería menos lo que calculamos ahora. Como menos con menos sería más, por eso aquí tenemos más. Que sería I máximo menos la recta. Y la recta en sí ya tiene este signo menos, entonces ahí quedaría más VO sobre L por este paréntesis. Sería todo esto. Y así es como obtenemos la ecuación de la corriente en ambos rangos de tiempo. Uno que sería esta zona y el otro sería esta zona. Bueno, aquí les dejo un formulario. En este formulario tenemos cómo podemos calcular lo que sería la corriente máxima, la corriente mínima y también el inductor mínimo. Entonces, cuando nosotros diseñamos un convertidor, debemos tener en cuenta que existe un valor del inductor mínimo que debemos considerar. Si consideramos un valor más pequeño que esto, entonces el convertidor ya no estaría realizando correctamente su función. Entonces, este es el valor mínimo de inductor que podemos tener para introducir en nuestro modelo de circuito reductor en este caso. Y esto es lo que habíamos visto. El ciclo de trabajo tiene una relación con la tensión de salida y la tensión de entrada. Esto vimos al principio de la clase. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la teoría, entonces para poder empezar a hacer los ejercicios. Lo más importante o lo que debemos manejar sería los parámetros que requerimos para hacer esta gráfica. Vamos a hacer ahora juntos la gráfica que representa al circuito de este ejercicio, porque debemos saber graficar. Debemos saber graficar la tensión y también la corriente y poder colocar los rangos, ¿verdad? Es decir, vamos a calcular el valor de corriente máxima, el valor de corriente mínima y vamos a indicar en nuestra gráfica y también los tiempos. Entonces vamos a empezar para que quede un poco más claro esto que estamos viendo. Entonces nuestro ejercicio nos dice que del convertidor reductor CCCC, en este caso no nos da el dibujo del circuito, porque nosotros al decirnos que es o sea, debemos identificar qué circuito es cuando nos dice un convertidor reductor. O sea, saber qué es un convertidor reductor, sabemos que tiene esta forma. Entonces sería parte del reconocimiento, eh, conocer ya el circuito, ¿verdad? Por eso no nos está dibujando aquí el circuito. Entonces ahora voy a colocar los datos. Tenemos como dato la tensión de salida. Esto tiene un valor de 12 voltios. Luego tenemos el valor del inductor. Nos dice que es 1,5 milihenrios. Vamos a utilizar el del resistor, que sería de 6 ohmios. La frecuencia, que es de 5 kilohertz. Estos serían los datos. Nos pide primeramente calcular D. D es el ciclo de trabajo. Entonces vamos a calcular primero el ciclo de trabajo.
Bin también tenemos como dato. Bin sería 30 voltios. Entonces aquí en nuestro formulario nos dice que D es igual a Vout sobre Bin, ¿verdad? Si despejáramos de aquí, está multiplicando BI, va a pasar dividiendo. Entonces, D va a ser igual a Vout sobre BI. Entonces, ¿qué valor tiene Vout? Tiene 12 voltios. Y BI tiene un valor de 30. Entonces, al dividir esto tenemos 0,4. Quiere decir que nuestro ciclo de trabajo tiene un valor de 0,4. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahora nos pide calcular L Sí, mínimo. profe. Bueno, entonces vamos a calcular L mínimo. Voy a escribir inductancia mínima. Entonces nos dice que el valor de la inductancia mínima tiene esta fórmula, debe ser mayor a lo que obtenemos de aquí. Entonces tenemos L mínimo va a ser mayor a 1 menos D por R sobre 2F. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Va a ser 1 menos D, D tiene un valor de 0,4 que acabamos de calcular. Todo esto multiplicamos por R, que tiene un valor de 6 ohmios. Y vamos a dividir con 2 veces la frecuencia. Y la frecuencia es 5 kilos, 5 por 10 a la 3. Entonces al introducir esto en la calculadora, nos daría un valor de 360 microhenrios. Esto sería por 10 a la menos 6. Entonces ya tenemos el ciclo de trabajo, tenemos la inductancia mínima. Ahora nos está pidiendo el valor de la potencia. Cuando hablamos de potencia, es muy importante, en alguna parte de la presentación nos hablaba de eso, considerar que la potencia de entrada es la misma que la potencia de salida. Si bien nosotros en un convertidor habíamos visto en la clase pasada que podíamos cambiar de valor. En este caso es un reductor. Podríamos tener, por ejemplo, 50 voltios y reducir esto a un valor inferior de tensión, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso particular, vemos que tenemos como entrada 30 voltios y lo está reduciendo a 12. Entonces es un reductor y reduce esto, pero ¿a costa de qué? Si nosotros estamos reduciendo la tensión, quiere decir que estamos incrementando la corriente. ¿Por qué? Porque la potencia a la entrada es la misma potencia que a la salida. Entonces, si reducimos un parámetro, quiere decir que el otro parámetro va a estar aumentando. Se aplica también para el convertidor elevador. Si nosotros elevamos la tensión, quiere decir que estamos disminuyendo la corriente porque debemos mantener siempre que la potencia de entrada es la misma que la potencia de salida. Entonces, basándonos en eso, vamos a poder calcular la potencia de entrada y la potencia de salida que nos está solicitando. Entonces, cálculo de la potencia. Entonces tenemos, por lo que acabamos de conversar, que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. O sea, de salida en este caso no funciona la de entrada, ¿verdad? Ahí. Entonces vamos a ver, nos pide primeramente la de salida. Entonces la de salida va a ser igual a tensión de salida por corriente de salida. Nosotros sabemos que la tensión de salida es de 12 voltios, pero desconocemos el valor de la corriente de salida. Entonces, para calcular la corriente de salida, lo que vamos a hacer es utilizar la tensión de salida dividido la resistencia. ¿Por qué hacemos eso? Porque esta sería nuestra carga, ¿verdad? Se refiere al valor de la carga. Entonces ahí tomamos 12. Nuestra resistencia tiene un valor de 6. Entonces de ahí obtenemos que
la corriente de salida tiene un valor de 2 amperios. Entonces ahora sí ya podemos reemplazar eso. Aquí sería 12 por 2. Entonces tendríamos 24 vatios. Ahora esto sería para la potencia de salida. Voy a colocar aquí de salida. Y ahora vamos a calcular lo que correspondería a la potencia de entrada. Ahí. Entonces vamos a tener que PI va a ser igual a la tensión de entrada por la corriente de entrada. Entonces necesitamos calcular la corriente de entrada. Entonces para eso nos vamos a respaldar en esto. Sería IN, esto sería salida. Entonces vamos a tener que la corriente de entrada, es igual a D por la corriente de salida. Nosotros tenemos que la corriente de salida tiene un valor de 2, ¿verdad? Y nuestro ciclo de trabajo calculamos que era 0,4. Entonces esto por 2 nos da un valor de 0,8. Entonces eso vamos a llevar aquí. Entonces la potencia de entrada va a ser igual a la tensión de entrada, que es de 30 por 0,8. Entonces ahí vamos a obtener un valor de 24 vatios. Entonces ahí podemos corroborar que la potencia de entrada y la de salida son iguales. Es lo que nos dice la teoría. Entonces ahora ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y esto. Nos quedaría IL máximo e IL mínimo y luego graficar. Vamos a llevar nuestro formulario a la siguiente presentación y vamos a calcular. Entonces tenemos corriente máxima. Entonces la corriente máxima tiene esta fórmula. Y L max es igual a VO, paréntesis, 1 sobre R, en corchete, más 1 sobre D sobre 2LF. Y vamos a reemplazar. Entonces, IL máximo va a ser igual a VO, que tiene un valor de 12, 1 sobre R, R vale 6, más 1 menos 0,4, que era nuestro ciclo de trabajo. Y en el denominador tenemos 2 por la frecuencia, que era 5 por 10 a la 3, y el valor de nuestro inductor. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que esta L no es la L mínima que nosotros acabamos de calcular, sino que es la IL de nuestro dato. Sería el valor de la inductancia que posee nuestro convertidor. Cuando nos habla de IL mínimo, nos está diciendo cuál es el valor más pequeño que podemos considerar en este convertidor. Por si, no sé, de repente se tenga que hacer algún ajuste, pero en este caso nos está diciendo que este convertidor tiene este valor de inductor. Nosotros calculamos nomás el valor de L mínima, aquí sería aquí, L mínimo, para poder saber hasta qué punto podemos reducir ese valor. Entonces es muy importante que no confundamos eso. En este caso utilizamos el inductor que posee nuestro convertidor, no el valor mínimo que acabamos de calcular.
Entonces, esto sería 1,5 por 10 a la menos 3. Y al resolver esto, nos quedaría un valor de 2,04. Entonces ahora nos faltaría calcular la corriente mínima y luego ya podemos graficar. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de corriente mínima, que sería la misma, solo que aquí tenemos un signo menos. Entonces, esto sería 12, 1 sobre 6 menos, porque es igual al de la corriente máxima, solo que aquí es menos en lugar de más. Entonces resolvemos esto y nos quedaría un valor de 1,96 amperios. Ahora ya tenemos todos los datos que requerimos para graficar. Vamos a empezar a graficar ahora. Entonces, como nos decía que era, teníamos de esta forma lo que sería la tensión. Aquí teníamos la tensión de IL en el primer rango de tiempo, que sería de V in menos V out. Y aquí tenemos menos V out. Entonces, para graficarlo de la corriente, sería VL. Ese es nuestro eje de la corriente. Debemos conocer el valor mínimo. Entonces, ¿cuánto nos decía que era el valor mínimo? El valor de la corriente mínima tiene un valor de 1,96. Quiere decir que si graficamos, esto sería 1,96. Y el valor máximo nos decía que es de 2,04. Entonces, esto sería el valor máximo y tiene un valor de 2,04. Y esto aquí sería de la siguiente manera. Esto va a ser así. Entonces, la idea es ver que nuestra corriente toma como mínimo valor lo que nos salió de la corriente mínima y como máximo lo que nos salió del cálculo de la corriente máxima. Y esto es nuestro cero. Ahí. Entonces vemos cómo la corriente no se hace cero. Ahí. Entonces esto. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Incluso esto también podríamos conocer. Nos pedía solamente el gráfico de la corriente, pero podemos hacer el de la tensión. La tensión de entrada tenía un valor de 30 y la tensión de salida 12. Entonces de ahí vamos a obtener BL aquí y esto sería menos tensión de salida, que va a ser menos 12. Entonces ahí ya tenemos expresado todo.
Ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo pues, quería consultar nomás si se puede SDT, Sí. si va a estar donde va la corriente máxima, ¿verdad? Sí, voy a dibujar otra vez. Creo que no queda bien. Es así, esta es una recta, por una línea recta y aquí otra línea. Y sería este, este rango de t. Entonces aquí desde 0 hasta acá sería t. Aquí en esto se nota mejor. Entonces vemos de 0 a dt y de 0 hasta aquí. Y es teniendo en cuenta la tensión BL. Lo que respecta al análisis, sería igual a lo que hicimos en conducción continua. Vamos a extraer la ecuación, pero vamos a obtener las mismas ecuaciones porque sigue siendo el mismo modelo. Pero en este caso, la diferencia está en que vamos a tener 3 intervalos de tiempo. Nosotros en conducción continua analizábamos de aquí hasta aquí, que sería el primer tramo D por T, y luego sería lo que quedaba de aquí, que es T menos D por T, ¿verdad? Porque de aquí hasta aquí era T, según el gráfico que manejábamos. Sin embargo, ahora tenemos una pequeña diferencia, que sería que vamos a estar tomando 3 intervalos. Entonces, el primer intervalo sería dt, el segundo sería, de aquí hasta aquí sería delta 2 por t, y tendríamos un tercero, que sería t menos la suma de estos dos tiempos. ¿Por qué aparece o por qué organizamos ahora de esta manera? Ya que cuando estamos en una conducción discontinua, nosotros decimos que tenemos una corriente igual a 0 en un cierto tramo. Entonces, eso sería lo que hace que tengamos que partir en otra zona, porque analizamos el tiempo de subida de la pendiente de bajada y luego ese interín en el cual vale 0. Entonces, lo que ocurre es, volvemos a tener el mismo valor de la tensión. En este tramo teníamos B de entrada menos B de salida. Aquí teníamos menos B out, pero en este tramo vamos a tener 0, que corresponde a la corriente 0. Entonces analizamos el circuito para ir sacando las ecuaciones. Vamos a volver a sacar esta ecuación y luego vemos la última. Entonces en este primer caso tenemos el mismo circuito que teníamos en conducción continua y vamos a recorrer, sería B de entrada negativo. Si venimos así, pues vamos a chocar por el terminal negativo. Aquí nuestro transistor está cerrado y nuestro diodo no está conduciendo. Entonces venimos, luego tenemos el inductor, entonces sería más BL, esta es más y aquí menos. Y luego venimos aquí por el capacitor. Entonces aquí es más y menos, sería más BO. Esto es igual a 0, entonces ahí tenemos que BL va a ser igual a Bin, va a pasar positivo, y esto pasa negativo. Entonces, esta era la manera en la cual obtuvimos esta ecuación y se sigue manteniendo para este caso. Luego, tenemos este escenario, solo que en este escenario esto ocurre durante un tiempo diferente. Y esto también. ¿Por qué? Porque ya aparece delta 2 por t, que sería de aquí hasta aquí. Entonces, en ese lapso tenemos este circuito y tenemos nuestro interruptor, nuestro transistor que opera como interruptor abierto. Nuestro diodo sí está conduciendo, entonces seguimos esta malla. Tenemos BL más BO2. Esto es igual a 0, porque aquí está el terminal positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces por eso es más BL más BO2. Entonces BL es igual a menos BO2, que es lo que estamos observando aquí, en este lapso, así como nos indica nuestro título. Y luego tenemos este escenario. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros tenemos un caso donde no tenemos corriente
Entonces, al no tener corriente, BL va a tener un valor de 0. Y eso es lo que ocurre aquí. Y al traspolar eso, nosotros teníamos ecuaciones que iban representando la recta, cuya pendiente es positiva, y otra con pendiente negativa, y este lapso sería IL igual a 0. Estas son las mismas ecuaciones, a diferencia de que aquí nosotros teníamos sumado la corriente mínima, porque nosotros teníamos una corriente mínima y era el valor más pequeño que podía tomar. En este caso es 0. Nosotros esto teníamos desplazado para arriba y recién ahí teníamos la pendiente. Entonces, ¿cómo ocurre esto? BL mínimo vale 0, como está ya está en 0 ahora, ya no tenemos un valor base como teníamos en una conducción continua, entonces ahí se anula ese término y finalmente nos queda así. Pero es solamente porque aplicamos eso a la ecuación que ya teníamos. Teníamos esto más IL mínimo, pero ahora IL mínimo vale 0, entonces por eso es que se anuló ese término. Y esto sería lo mismo. Este se mantiene porque seguimos teniendo un valor máximo de corriente, que es el pico, aquí de nuestra forma de onda. Y el último tramo donde IL tiene un valor de 0. Entonces aquí lo que se hace es se determina los rangos de tiempo. Entonces serían para valores menores a T por D. Esto sería entre T por D y delta 2T. Y esto sería para tiempos mayores a delta 2T. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo de trabajo ya tiene una fórmula diferente. Nosotros estábamos manejando otra fórmula cuando trabajamos en una conducción continua, entonces es muy importante que sepamos en qué modo está trabajando nuestro convertidor para poder analizar el mismo, porque tienen fórmulas diferentes. Luego aquí nos dice que EOUT sería el valor medio y que puede ser calculado de esta forma. Ven cómo ya se sigue utilizando el parámetro delta 2, que es del rango, el segundo rango que manejamos. Entonces ahí empiezan a presentarse con otros parámetros también, las variables que estábamos manejando. Entonces ahí podemos tener un error si consideramos que está en un modo continuo y se encuentra en uno discontinuo. Entonces, muy importante antes de empezar el análisis. Ahora bien, resaltando esta fórmula del ciclo de trabajo que corresponde al modo de conducción discontinuo, podemos decir que el ciclo de trabajo depende de la carga. ¿Por qué de la carga? Porque vemos que aquí está R, que sería la resistencia que vemos aquí como carga. Y también es dependiente del valor de la L. Nosotros en la última clase que tuvimos, habíamos calculado el valor de L mínimo. Cuando nosotros hablamos de un valor de L mínimo, estamos hablando de un valor que hace que pueda o que puede influir en que cambie de un cierto modo de conducción a otro. Entonces el inductor es un parámetro que podría hacer que un mismo circuito pase a otro tipo de conducción. Nosotros solamente modificando eso podríamos obtener ese cambio. Y aquí nos da algunas observaciones para tener en cuenta. Por ejemplo, si L aumenta, entonces los valores de la corriente van a empezar a disminuir. Y también el tamaño del inductor. Sin embargo, cuando el mismo disminuye, entonces los valores de corriente empiezan a incrementarse y el tamaño disminuye. Entonces, esta parte de lo que hace referencia a la corriente va a ser algo de mucha importancia para nosotros. Entonces, de acuerdo a nuestra L, nosotros podemos ir cambiando esto. Si aumenta, vamos a tener valores de corrientes más pequeños y si disminuye, valores de corrientes mayores. Tenemos esta curva. Vemos aquí son en realidad varias curvas de varios convertidores. El objetivo de ver esta curva es que un mismo convertidor puede operar, se opera en cierta región en modo de conducción discontinua y si se encuentra en otra región en modo de conducción continua. Entonces, un mismo convertidor sufre ciertos
cambios en sus parámetros y puede tener ese cambio de modo de conducción. Y aquí nos da el valor de la inductancia con la cual podemos alterar eso. Tenemos un ejemplo aquí donde, bueno, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, es el mismo convertidor, pero ¿qué es lo que pasó? Hicimos variar el valor de la inductancia. Si colocamos un inductor de 10 micros, tenemos una conducción continua y tenemos una corriente máxima de este valor. Sin embargo, si el inductor tiene un valor de 1 micro, con esto nosotros logramos que el mismo convertidor pase a una conducción discontinua y también afecta bastante a lo que sería nuestra corriente máxima. Entonces aquí está graficado. O sea, además de eso, varía mucho en la gráfica. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Y en esta lámina nosotros estamos viendo lo que podemos llamar conducción crítica, o también cuando se encuentra en la frontera entre conducción continua y discontinua. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que nuestra corriente en la bobina, que es IL, pasa a ser igual a la corriente de salida. Entonces, esta es una teoría que nos va a servir mucho también al momento de resolver ejercicios. Si estamos en el punto crítico, entonces se da esto. Tenemos que la corriente en el inductor es igual a la corriente de salida. Nosotros cuando utilizamos potencia utilizamos corriente de entrada y corriente de salida. Pero cuando graficamos la de la bobina. Utilizamos IL. Entonces, para tener en cuenta eso, que en este caso se da eso. Y nosotros podemos decir que se encuentra en este punto que es en una conducción, entre la conducción continua y discontinua, cuando este valor de corriente tiene este mismo valor. Entonces nosotros calculamos esto y tenemos un valor, y si es igual quiere decir que se encuentra en esa situación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a dibujar un poco, creo que no está. Cuando está entre conducción continua y discontinua, lo que ocurre es que en lugar de tener así un tiempo prolongado, una corriente cero, tenemos esta forma, pero llega aquí a cero en un lapso pequeño. Entonces ahí esa es la forma de onda que corresponde a una conducción entre fronteras de continua y discontinua. Bueno, vamos a ver, nosotros habíamos dicho que despreciamos lo que sería el rizado en la tensión. Teníamos una fórmula que nos permitía conocer el valor de ese rizado, pero al momento de hacer todos nuestros cálculos nosotros obviábamos eso. Sin embargo, ahora para poder conocer el valor del capacitor, o también conocido como condensador, sí es necesario tener en cuenta eso. Y nos dice que aquí, por ejemplo, tenemos la corriente L, IL. Y si hacemos un análisis por nodo, podemos decir que IL es igual a la suma de IC y también de IR. Cuando miramos la carga o la corriente de salida, nosotros tenemos un valor continuo. Sin embargo, a efectos de este rizado, en realidad en el capacitor tenemos esta corriente. Y como IL es la suma de ambos, resulta esto. Entonces, la continua desplaza un poco esta forma de onda que tenemos y queda de esta forma, a modo de tener en cuenta eso. Y basándonos en todo eso, entonces aparecen las fórmulas que nos permiten calcular el valor de este capacitor. Hay un efecto que nosotros no estábamos teniendo tampoco en cuenta debido a esto, ya que no consideramos el rizado, y es que cuando nosotros veíamos la forma de la corriente, llegaba hasta este punto y volvía a repetir, o bien se hace cero, dependiendo en qué conducción esté. Sin embargo, por la presencia de este capacitor, lo que ocurre es que el mismo empieza a descargarse. Aquí, esta sería la tensión en el capacitor, entonces él absorbe energía y luego libera energía. Entonces, ese hecho de liberar energía hace que ocurra esto que vemos aquí. Pero a fines de
practicidad al momento de hacer los cálculos no consideramos nada de eso. Pero para tener en cuenta que ocurre esto y que a partir de esta consideración salen todas estas ecuaciones que están vinculadas al capacitor. Y también tener en cuenta que cuando nosotros vamos a mirar las especificaciones técnicas de un convertidor, nosotros debemos fijarnos cuál es el rizado máximo que puede soportar para poder aplicar según la necesidad que tengamos, ¿verdad? Dónde vamos a querer incorporar este convertidor. Y aquí está la fórmula final. El capacitor viene dado por esto. Nos dice también que debemos tener en cuenta, en cuanto a las especificaciones del rizado, que al momento de diseñar lo que sería el capacitor, debemos considerar el peor de los casos. Cuando hagamos nuestro ejercicio vamos a tener un convertidor que trabaja en ciertos rangos, entonces ahí vamos a ver cómo considerar eso. Dice que también tenemos otros factores que influyen en él, como por ejemplo la frecuencia de conmutación. Nosotros todavía no hemos entrado en la parte de control para ver con qué frecuencia va conmutando, pero ya estamos manipulando ese valor al hacer los ejercicios. Pero en su momento vamos a ver cómo nosotros tomamos eso. Y nos dice que a medida que aumenta el mismo, entonces el valor del capacitor debe ser más pequeño. En un modo de conducción continua, si el inductor tiene un valor elevado, entonces para compensar el capacitor disminuye. Y que en lo que sería en nuestra variación de la tensión de salida, si disminuye, tenemos que aumentar el capacitor, el valor capacitivo. Esta lámina ya vimos. Y aquí nos da algunas particularidades. Nos dice que este convertidor tiene como ventaja que es sencillo, es robusto, tiene buena prestación dinámica, o sea que se adecua rápido y también es muy eficiente. Y aquí nos pone algunas aplicaciones. En esta lámina hay como un resumen de lo que vimos. Esto sería la conducción continua y esta es la conducción discontinua. Y aquí tenemos las fórmulas. Nosotros ahora vamos a incorporar a nuestro formulario las fórmulas que corresponden al límite de conducción, es decir, cuando está entre continuo y discontinuo en su frontera, y también la conducción discontinua. Y les coloqué esto como repaso. En realidad sería así. Entonces, cuando tenemos conducción continua, el valor mínimo no es 0. Cuando tenemos crítica ocurre esto, en un lapso pequeño de tiempo es 0. Y en discontinua tenemos un tramo del cual se hace 0. Aquí nos dice IL pico sobre 2. Eso también podemos reemplazar por esta fórmula que tenemos aquí, según los datos que manejemos, ¿verdad? Y también aquí tienen otra opción. Este es el que ya está ahí y esta sería la otra opción que tienen. Entonces ustedes según los datos emplean esta o esta ecuación. Entonces, ¿ya estaría ahí alguna duda antes de hacer el ejercicio? Bueno, ¿Sí? quería consultar nomás esa delta 2 creo que era ahora, el del Sí, tiempo, ese pequeñito. ¿Ese no se calcula o acá, te dan aquí, luego? Sí. aquí estaría. Conducción discontinua produce delta 1 y de aquí quitamos ese valor. Ah, ya bien. Ah, sí, está bien. Entonces. Gracias, Sí. profesor. De nada. Y esto, por ejemplo, dice ILB, pero es IL de la bobina. Nosotros cuando hacemos las demostraciones le llamamos IL, pero este otro libro usaba otra nomenclatura y le ponía la B de la bobina. Pero aquí está definido qué es. ILB es la corriente media de la bobina, pero nosotros le llamamos IL a lo que correspondería a la bobina. Si miramos en nuestro análisis, acá, ¿ven? IL sería aquí. Entonces nosotros cuando hablamos IL es de la bobina, pero este otro material le llamaba ILB. Entonces para aclarar eso. Entonces lo importante del día de hoy es diferenciar cuando es continua
cuando es discontinua y cuando se encuentra en la frontera de continua y discontinua. Entonces lo que pasa es si es igual, está en una conducción crítica o en la frontera. Si es menor, está en discontinua y si es mayor, está en continua. Y esto podemos reemplazar por estas dos ecuaciones según los datos que tengamos disponibles. Y aquí también está expresado, es la misma ecuación, pero ya teníamos un adelanto aquí en esta lámina. No sé si alguien quiere consultar algo, porque es bastante teórico poder diferenciar. Al mirar el convertidor es el mismo, solo que trabaja en diferentes modos. Y nuestra corriente es diferente en cada modo. Entonces es importante identificar eso. Y no solamente, o sea, al ser diferente, la forma de onda de la corriente también es diferente lo que serían las ecuaciones. Entonces hay que tener cuidado qué ecuaciones vamos a utilizar según el modo en el cual esté operando nuestro convertidor. Bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo juntos. Nos dice que tenemos un convertidor, estos serían los datos, pero nos pide calcular el valor de la inductancia para poder garantizar una conducción continua. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta para una conducción continua? Una conducción continua, nuestra corriente debe ser mayor a esto. Y esto podemos reemplazar por las ecuaciones, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, esta. Entonces en vez de escribir IL mayor a IL pico sobre 2, podemos reemplazar por eso. Entonces para que sea una conducción continua, nuestra condición es IL debe ser mayor a D por TS o T por la tensión de entrada menos la tensión de salida. Todo esto dividido 2L. Entonces, si se cumple esto, es continuo. Vamos a ver los datos. La tensión de entrada puede ir variando entre 10 y 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener dos límites, ¿verdad? Entre los cuales va a estar oscilando. Entonces, vamos a calcular el ciclo de trabajo para ambos escenarios. Entonces, vamos a calcular primero si nuestra tensión de entrada tiene un valor de 10 voltios primero. Y vamos a calcular D. Estamos en una conducción continua, entonces por eso vamos a utilizar VO sobre VI. Si nos decía discontinua, entonces recuerden que tenían que haber utilizado esta ecuación. Entonces estamos todavía en una conducción continua, por eso empleamos esto. Y a partir de ahí vemos VO vale 5 y V entrada vamos a considerar 10. Entonces esto nos da un ciclo de 0,5. Luego vamos a ver el ciclo de trabajo si es que nuestra tensión de entrada tiene un valor de 40. Entonces D sería 5 sobre 40. Esto nos da un valor de 1/8. Entonces tenemos que escoger uno de los valores. El valor más alto para IL se da cuando tenemos 1 sobre 8. IL, como estamos en la frontera, es decir, estamos en el límite de que pase de ser continua a discontinua, entonces IL tiene el valor a IO, que es lo que vimos aquí. IL va a ser igual a IO. Entonces ahora vamos a aplicar ya un poco de teoría. Nosotros teníamos esta ecuación. Ay,
es igual a D por IO. En este caso, IO también es IL, porque estamos en la frontera. Entonces, nos quedaría dividido el ciclo. Ahí. Entonces, cuando nuestro ciclo es más pequeño, vamos a tener una corriente IO mayor, ¿verdad? Entonces, por eso nos conviene tomar el valor más pequeño, porque este valor más pequeño va a hacer que IO sea más grande, y como IO es igual a IL, entonces estamos en el escenario del peor de los casos. Entonces, esa es la justificación por la cual tomamos esto para este ejercicio. Entonces, ahora vamos a empezar a calcular los parámetros que nos faltan. Tenemos esto es igual a potencia, ¿verdad? Nos decía que la potencia es mayor o igual a 5 vatios. Entonces vamos a utilizar 5. Entonces esto IO va a ser igual a P sobre BO. Esto va a ser igual a 5 y BO también valía 5. Entonces tenemos 1 amperio. Ahora vamos a utilizar esta ecuación. Entonces nos dice que IL, vamos a utilizar una igualdad, pero es una desigualdad solamente para obtener el margen. Vamos a escribir la igualdad. Igual a TS por D, B de entrada menos B de salida, sobre 2L. Entonces vamos a reemplazar TS. Tenemos la frecuencia y TS va a ser igual a 1 sobre esa frecuencia. Entonces TS va a ser 1 sobre 5000. Por D, que habíamos dicho que vamos a tomar 1 sobre 8, por esta diferencia. D igual a 1 sobre 8 fue calculado con la tensión de entrada de 40 voltios. Entonces, por eso vamos a utilizar 40. Menos VO, que era 5. Todo esto sobre 2 por L. Y el valor de IO que nos había salido era de 1. Entonces, a partir de ahí despejamos L. Entonces, L va a ser igual a 1 sobre 5 por 10 a la 3 por 1 sobre 8 por 35, que es esta diferencia, sobre 2. Y esto nos da un valor de 4,375 por 10 a la menos 4 henrios. Quiere decir que hasta ahí nosotros podemos garantizar esta conducción continua.